nosotros Felipe Argote, economista. Buenos días, señor Argote. Buenos días, gracias por la invitación. Se acabó ya prácticamente febrero. La otra semana cerramos y entramos en el mes de marzo, el último mes del primer trimestre. Y por todos es conocido que los meses de enero y febrero, más allá del tema de carnavales, son meses un poco lentos, ¿no? A nivel del movimiento de nuestra economía, los comercios y demás se preparan básicamente para esa lentitud a nivel de tema de ventas. Pero este año 2024 tiene una característica diferente, señor Argote, y es que estamos en un año preelectoral, por lo que muchos esperaban que este inicio fuera distinto, que la plata estuviera, que estuviese moviéndose. De hecho, ayer veía reportajes de diversos puntos del interior, se acabaron los carnavales y ya los almacenes un poco vacíos, probablemente la otra semana empiezan a comprar lo que hace falta de la escuela. Pero esa es la preocupación del panameño número uno. ¿Cómo nos va a ir económicamente? ¿Va a haber plata? ¿Nos van a llamar para trabajar? Antes de que el nuevo gobierno tome posesión y que este obviamente salga, para que usted nos pueda hacer esta mañana esa radiografía completa. Sí, mira, la economía el año pasado creció 7% contra todos los pronósticos, porque recuerda que una huelga general en todo el mes de noviembre, parte de octubre, y a pesar de eso la economía creció 7%, lo cual significa que hubiera crecido mucho más que eso el año pasado. Eso significa que no es cierto que tenemos una economía ni un país quebrado, ni un país en recesión, ni nada que se le parezca. Nosotros tenemos muy buenas posibilidades de seguir creciendo. Lo que pasa es que el manejo macroeconómico del actual gobierno ha sido un desastre. O sea, si tú me pides un listado de cosas que no había que hacer, bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Dígame 4 por lo menos. Cosas que no se debieron hacer. Lo más importante de todo es que no rompieron el tejido social durante la pandemia. O sea, en todos los países avanzados, lógicos, lo que hicieron darle un poco más a las personas que trabajan, a las personas que tienen que pagar su carro, su casa, su préstamo, $300 por persona. Una pareja hubiera recibido 600, con eso paga su casa. Y tal vez paga parte de su carro y no se atrasen las cuentas. Las pequeñas empresas se lo dejó en el aire y cuando regresaron 6 meses después, a veces hasta un año después, debían un año de local sin haber tenido un solo centavo de entrada y pierden sus locales porque no hubo. A los bancos no se les exigió que tuviera una política mínima de acuerdo, sino que te dijeron anda a negociar con el banco y el banco todavía te está cobrando con recargo lo que dejaste de pagar en pandemia. O sea, se concentró la riqueza en los propietarios de los malls, en los grandes bancos y a la clase media. Por eso se está pasando 33.000 estudiantes a colegios particulares, porque la clase media se ha reducido y se sigue reduciendo porque cada vez más se concentra la riqueza. En un país donde se cuadruplicó el ingreso per cápita en los últimos 20 años, a nadie de la clase media ni de la clase media se le cuadruplicó el ingreso. O sea, lo cual significa que si tú tenías un ingreso de 300, tendrías un ingreso de 1.200. Si tenías un ingreso de 500, sería de 2.000. Y el que tenía un ingreso de 10 millones, bueno, tendría de 40 millones. Pero eso no pasó. Lo que pasó fue que el que tenía ingreso de 10 millones ahora tiene ingreso de 200 millones. Y el que tenía ingreso de 500 tiene un ingreso tal vez de 700. Yo cuando entré a trabajar me pagaban $835 en 1982. Ahora a un ingeniero, a un periodista, a un abogado, le ofrecen 600 o $700, 40 años después. Entonces el problema de la perspectiva ha sido a la inversa. Los economistas que tenemos esta forma de pensar trabajamos sobre la demanda. O sea, ¿qué hace que tu negocio funcione? La cantidad de gente que te va a comprar. No que te reduzcan o que te den un subsidio. Coge para que tengas, te voy a subsidiar para que tengas menos gastos. Pero ¿de qué te sirve si cuando abres la puerta no entra nadie porque la gente no tiene plata? Entonces, que la gente tenga plata en el bolsillo para comprar es lo que hace que las empresas funcionen y que la clase media tenga mayores ingresos y que las pequeñas empresas tengan mayores Y eso lo vamos a tener de aquí al 1 de julio que entra la próxima administración. O sea, ¿cuál es la perspectiva realmente económica? Porque ahorita todo el mundo está viviendo el jolgorio de las elecciones.
pero en realidad el que está preocupado es el que no tiene que llevar a su casa, el que no tiene para pagar las hipotecas, el que tiene que ver cómo hace para que su negocio pueda prosperar. Esas son las preocupaciones reales, más allá del que está obsesionado con llegar a ser presidente y se está gastando toda la plata del planeta Tierra en alcanzarlo, cueste lo que cueste. Lo que pasa es que la política económica tiene mucho peso. Lo que pasa es que, mira, el 2008, el modelo económico a nivel mundial cambió, pero el MEF, que está dirigido por el mismo ministro que era ministro en ese tiempo del expresidente Martín Torrijos, siguió con un esquema antiquísimo, o sea, un modelo viejo que ya nadie utiliza. Mira, yo estaba en Inglaterra cuando el nuevo primer ministro conservador dijo: señores, les advierto que estamos en recesión y una de las primeras cosas que vamos a hacer es aumentar el salario a los jubilados. Y la gente, bueno, ¿por qué? Bueno, porque si los jubilados tienen más ingresos, no van a regresar a trabajar. Aquí la gente se jubila y sigue trabajando porque nadie quiere volver a ser pobre, porque las jubilaciones son muy bajas y además porque no hay ajuste, cuando en todos los países hay ajuste a los jubilados. Entonces, con esa perspectiva de reduce el ingreso y come poquito, en vez de pensar en lo contrario, la gente tenga plata para que haya demanda, que es un modelo económico viejo, por eso no va a haber cambio, mientras este mismo Ministerio de Economía esté dirigido por la misma gente que tiene un modelo económico muy viejo, no se ha dado cuenta que el mundo cambió a partir de la crisis financiera del 2008 y de la pandemia, que el Estado debe poner plata en el bolsillo de la Ahora, gente. teniendo todo ese Pero mar no de con fondo subsidio, y tomando en cuenta lo que pasó lo que ocurrió el año pasado, ¿qué perspectivas de crecimiento hay si estamos viendo que la economía, bueno, hubo un movimiento de carnaval, se está adelantando el 13º para las compras escolares y qué sé yo, pero uno no ve necesariamente esta ebullición? Uno va a los centros comerciales, a los malls, y mucha gente está aprovechando que hay un fresquito en medio del calor que nos está afectando Sí. y haciendo mucha compra de vidriera nada más. Esa es la realidad. Teniendo eso como perspectiva, ¿qué podemos esperar este año electoral en cuanto a crecimiento? Mira, yo he escuchado a varios candidatos hablar de que el problema es que hay que crear confianza para que vengan los inversionistas extranjeros. O sea, este país no tiene el ahorro suficiente para poder desarrollar la forma que necesita y requiere la inversión extranjera. Sin embargo, si pones todas tus posibilidades en que sea la economía que viene de afuera, los inversionistas extranjeros, es lo mismo que si tú quieres que el vecino sea el que te haga el súper. O sea, Panamá necesita una planificación, una estrategia que se basa en una agresivísima estrategia de inversión estatal en infraestructuras, porque mira lo que pasa, o sea, ¿de qué sirve que tengas un carnaval en las tablas si no hay agua? Entonces eso Si se va la luz. Entonces, ¿de qué sirve que hagas publicidad para que vengan a ocupar los puestos de los hoteles en los extranjeros sobre turismo, si cuando vienen resulta que se encuentran con una pila de basura porque no se recoge la basura? Entonces lo que se requiere es construir carreteras, construir puentes, que se recoja la basura, que haya agua para que la gente tenga cuando hay movilizaciones o para su día a día, que no se le vaya la luz a cada rato, y eso requiere inversión, porque eso no se hace con cascarita de huevo. Hay que hacer, y esa inversión la tiene que hacer el Estado, y el Estado lo puede hacer solamente si reduce en una forma también impresionante los gastos que tiene el Estado, una cantidad de exoneraciones que tiene el Estado a los más ricos, una cantidad de subsidios a bancos, a promotores, a una cantidad de cosas que no requieren subsidios, y también algunas a copartidarios, como el vale, que se le repartió a todos los, que ya no era necesario desde una perspectiva macroeconómica, pero se siguió dando porque esos eran los activistas de los diputados y los compadres de los miembros de los partidos. Entonces, si hay una estrategia agresiva de inversión estatal, las pequeñas empresas tienen quien les compre, los pequeños restaurantes van a tener gente afuera trabajando, y por eso es lo que yo he planteado hasta ahora muchas veces, hacer el tren a Chiriquí, porque eso atrae a toda esa gente de la mina que quedó sin trabajo, hasta los ingenieros de mina, porque un tren necesita entrar entre la tierra, entre las piedras,
Y eso necesita ingenieros. Pone a trabajar a los noves que están, a los originarios Sí, que pero viven en la carretera. con los noves lo que yo vi, por ejemplo, ahorita en campaña fue que todos los candidatos fueron para allá a conversar con ellos, a hablar con ellos. Y que, ojo, es bueno escuchar a la gente, entender más allá de salir en videos escuchando, pero hemos tenido 30 años de gobiernos distintos en democracia, de distintos partidos políticos. Pero, señor Felipe Argote, realmente hemos trabajado apuntando todos a precisamente a mejorar calidad de educación para tener mejor competitividad. ¿Hemos trabajado en eso o hemos acostumbrado a la gente, sabe, a como que las cosas como que fáciles de una manera u otra? Segundo, hemos trabajado realmente en generar confianza para atraer inversión extranjera al país. Y hablo de muchos acontecimientos políticos que hemos tenido en los últimos años, que definitivamente eso no atrae a la inversión extranjera. ¿Y de qué manera hemos apoyado o gestionado políticas que estén dirigidas al sector de las pymes, por ejemplo, luego de pandemia y entendiendo que hacia allá va el mundo, con todo el tema de convertirse en un emprendedor? Lo ve en las políticas económicas de Estados Unidos, pero nosotros estamos como muy alejados. Y en este momento muy puntual, ahora que vienen los debates, probablemente escucharemos cosas, ¿no? Cuando entras a las redes de un Ricardo Lombana, vemos que hay muchos temas de propuestas. Cuando entras a las redes de un candidato como Martín Torrijos, también escuchas y ves el qué y el cómo, que es lo importante. Pero otras campañas es como muy genérico. Vamos a trabajar por esto, sí, pero ¿cómo? Entonces, ese cómo el elector es importante y que también cuestione, porque no sé si lo que plantea Lombana o lo que plantea Martín es real, porque puede sonar bonito, pero tampoco puede ser tan real como se pinta. Mira, lo que pasa es cuando no te dicen, es por dos razones: o porque no tienen la menor sospecha de qué hacer, o porque pretenden hacer cosas que a ti no te van a gustar. Por ejemplo, rehacer el contrato minero. Entonces te van a hablar de generalidades porque no te van a decir en directo que pretenden renegociar el contrato y que la mina se quede, o pretenden aumentarte la de jubilación, entonces no te lo van a decir. Mira, el problema es que siempre eso de generar confianza se basa en eliminar el impuesto. ¿Cómo se explica que si tú eres una pequeña empresaria, vas a hacer un negocio de vender ropa, compras una paca y tú tienes que pagar impuestos de importación, ITBM, todos los impuestos, pero una minera que se ganó 3.500 millones de dólares no pagó un solo centavo de impuestos porque no tenía que pagar impuestos de importación, porque no tenía que pagar ITBM, inclusive porque no tenía que pagar impuestos sobre la renta después de ganarse toda la plata? Entonces, esa perspectiva de que vamos a crear confianza sobre la base de exonerar y regalarle país a pedazos, mientras los trabajadores y los empresarios panameños tienen que pagar todos sus impuestos, no todos, pero la mayoría, resulta que el que viene de afuera se le regala el país a pedazos porque con eso se crea confianza. Nada de eso, la confianza se crea no cobrándole coima, o sea, siendo un país con baja cantidad de Pero robo. eso de la coima, ahora que usted menciona la coima. Eso es lo que crea confianza. Eso de la coima es una práctica que tiene años de estar aquí. Y no pensemos únicamente en las figuras presidenciales o vicepresidentes o ministros. O sea, estamos hablando de funcionarios, de directores. Ah, bueno, yo voy a licitar esto, ya está en el portal, te va a tocar tanto. O mira, vamos a licitar 1.000 lentes, entrégame 500 lentes. O sea, ¿de qué manera realmente? Porque no sé hasta dónde la ley de contrataciones públicas puede evitar precisamente que esto ocurra. Por eso es que terminado el periodo de un gobierno vemos desfilar una serie de funcionarios públicos envueltos en una serie de escándalos. Entonces es precisamente esa plata que se pierde, que no la vemos y que hasta ahora ni siquiera podemos cuantificar. Quienes tenemos amigos empresarios y licitan con el gobierno saben de las historias de terror que ocurren entre esos pasillos de la vereda tropical de los ministerios y direcciones. Mira, si tú eres un padre de familia o tienes una familia, el padre tú lo ves que está robando y cogiéndose las cosas y se va al almacén y se guarda cosas en el bolsillo, ¿qué cree que van a hacer los hijos? Van a hacer lo mismo porque ese es el ejemplo que le dan. Entonces, si el gobernante hace eso y resulta que los gobernantes han sido los mismos durante los últimos 35 años después de la invasión, pues esa es la práctica rutinaria. Entonces, cuando ellos se cambian
al final terminan haciendo la misma práctica que hacen porque para ellos eso es normal. Ellos van al gobierno a ver qué se cogen y si se creen que son honestos, algunos no, porque yo no cobro coima, pero yo estoy en el negociado alrededor, aprovechando mi posición para poder volverme cada vez más millonario. Entonces, si esa es la práctica, eso se va a repetir, por eso se necesita romper con esa práctica. Y ese se rompe solamente con un cambio radical. Por eso mi libro dice un cambio radical. Un cambio radical. Usted sabe, hay dos cosas que a mí me preocupan en el par de campañas políticas que me ha tocado vivir. Una, los políticos que orquestan campañas sucias, que están así escondidos y tienen grupos que empiezan a hablar mal de los demás, porque eso revela el corazón de quien te quiere gobernar. Eso me preocupa. Y me preocupa aquellos que hacen derroche y alarde de billete. O sea, por lo general los que he visto meter más plata, como quien dice, yo voy al poder a como dé lugar, son los gobiernos que al final, cuando llegan, tratan de recuperar lo invertido. Eso lo digo en materia económico-político por la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión, su punto de vista sobre estas dos cositas que a mí me preocupan en lo económico-político? Mira, los dos mayores campañas, los partidos políticos, que son los que le dan más plata, tienen 20 millones de dólares de tus impuestos y de los míos para hacer campaña. Disculpe que le haga un alto ahí. Es que a ojo de buen cubero, uno sabe que hay algo que legalmente se está utilizando, pero a ojo de buen cubero uno dice, espérate, aquí se está metiendo más plata de la que se está reportando. No sé, yo siento que debe haber un mecanismo para poner orden en eso. A propósito de cuánto es lo que se tiene legalmente a disposición para campaña. Discúlpeme que le voy a interrumpir. A ojo de alguien como yo que estudió una maestría en finanzas, me doy cuenta que tú tienes razón, porque los números no salen. No, o sea, el primer día de campaña hace una concentración de decenas de miles, no sé si eran decenas, pero así se ven los videos que pueden ser manipulados, pero eso cuesta muchísima plata. Y Eso tú ves tiene esas campañas publicitarias que la estás viendo cada 5 minutos. Y esos eso tiene 20 algún millones ya impacto se van en el acabando. elector. Ahí nada más le mete esa cuña. Esto impacta al elector y cada tiene gente. Voy a votar por él. Mira, en todos O los por ella. países, en todos los sectores hay todo tipo de gente. Por eso cuando ves a 100 originarios detrás de un candidato del gobierno, dice, mira, los originarios, tanto que pelearon hasta con el gobierno, ellos eran 100. Y 100 hay en San Miguelito y 1000 puede conseguir en Colón. Todo tipo de gente hay que se vende. Pero la mayor parte de la población ya está cansada de ese tipo de mecanismo de clientelismo, que sí tiene un efecto sobre una parte, pero no en la mayoría. La mayoría ya se da cuenta que este país es suficientemente rico para poder tener mejor condición de vida y que eso no lo va a lograr con una bolsa de comida o con una hoja de zinc. Entonces yo no creo que tenga el efecto que esperan. ¿Que va a tener efecto? Sí tiene efecto, por supuesto. Negarlo, la publicidad tiene efecto, pero no va a tener el efecto que esperan de lograr una porción suficiente para que cambie la decisión de la gente de no querer un presidente que pretende regresar a la minera, porque ya la población dijo que no a la minería. Y eso que mencionaba Hugo. O sea, yo me voy a gastar tanto. Es como que, bueno, no me importa porque hay plata y la plata no importa. Pero, ¿se recupera o no se recupera? La minera ganó 3.500 millones de dólares. Esa es mucha plata, para no decir, oye, si yo tengo un nuevo contrato, ahí hay para todos nosotros cualquier cantidad, 1.000 millones de dólares. Un año se ganó 1.400 millones en un año, 1.400. Si tú te gastas 20 millones, que es lo que le dieron de mis impuestos en un mes, en 3 meses te puedes gastar 60 millones haciendo cualquier cantidad más. Y 60 millones son 4 reales para una minera que destruye nuestro ecosistema para ganarse 3.500 millones. Yo te lo doy de vuelta en un ¿Y los cheque. controles que tenemos son suficientes, profesor Argote? O sea, a nivel de poder entender que no te están cuenteando. Mira, con los reportes que al final están obviamente dando, ¿no? Suficiente, no creo que sean suficientes, pero asumiendo que realmente el tribunal hiciera su trabajo de la mejor forma, aún así es muy difícil.
Porque cuando tú abres internet o abres cualquier cosa, red social, págate, te viene la publicidad. Yo empecé a pagar YouTube porque no estaba aburrido de que me pusieran publicidad, a cambio de que no me pusieran. ¿Y eso quién lo controla? O sea, ¿cómo tú puedes saber cuánta plata estás poniendo en las redes sociales si eso se paga fuera del país? No, es que a través de los medios formales hay controles, qué sé yo, todo eso está. Pero hay otra serie de acciones que se desarrollan en materia propagandística que te dejan una gran interrogante. Ahí el reto que tienen las autoridades es tener las válvulas de control para que no nos jueguen vivo como evidentemente lo están haciendo. Porque también ese desbalance del que tiene mucho versus aquel que apenas está contando los centavitos para ver cómo hace, también no nos pone un panorama justo. Eso tampoco es democracia, eso no es democrático. Ya sabemos que hay que cambiar la constitución, porque este sistema electoral no es cierto, que la gente, eso te estaban metiendo, haciendo creer que tú eras el culpable porque tú los elegías, pero ya nos dimos cuenta que no era cierto. Aquí Bolota salió con 4.000 votos, Corina sacó con 3.000 votos, el otro Cristiano salió con residuos. O sea, la gente que está ahí dirigiendo no recibieron los votos cuando Juan Diego sacó 31.000 votos. Entonces, la gente, San Miguelito votó correcto, votó por un muchacho joven que ni siquiera había tenido experiencia, a propósito de lo que dice que si no tienes experiencia, y está Juan Diego, que entró joven sin experiencia y es el mejor diputado que hemos tenido. La gente votó con la esperanza y va a votar bien de nuevo, lo cual no significa que no hay gente que se va a vender, pero la mayoría va a votar por los jóvenes que están entrando a política, muchachos muy bien educados, con mucha formación académica y que tuvieron la experiencia de estar en la calle durante un mes y lograron el triunfo. O no tanto que se venda o que se deje manipular por el tema de las campañas mediáticas. Usted dijo algo muy interesante y se me ha quedado haciendo tin, 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 tin. Es decir, que yo que edito muchos programas, porque yo soy la postproductora, editora y todo de los videos de mis raspados. Cuando yo utilizo, es decir, yo no tengo una agencia de publicidad, ¿no? Pese a que la gente jura que el que trabaja en televisión es rico y millonario. No trabajes para ver si no te quedas sin comer y sin vivir. Y yo edito aquí mis programas y me salen un montón de cuñas. En CapCapture es uno, en InShot es el otro. Hay otros programas de edición de fotografías que también yo utilizo, Aviar, etcétera, etcétera. Y ahí me salen las cuñas de un par de candidatos de aquí, no todos. Es decir, que eso no es cuantificable. ¿Cómo lo vas a cuantificar? Tú le vas a pedir a YouTube que te dé el reporte de cuánto pagó Rómulo en publicidad. Eso no te lo van a dar nunca, porque ellos no tienen esa política. Y el resto de las plataformas que no sé a qué pertenece. Pero el Tribunal Electoral no puede entrar allí y ver. ¿Sabe que la próxima vez que venga el magistrado se lo va a preguntar? Lo puede ver, pero ¿qué va a hacer con esa información? Eso no le dice cuánto estás pagando por eso. Y ahí es donde se está yendo casi la mayoría de la plata de publicidad política. Mucho dinero y eso mira, es que hay empresas, yo estoy en el área digamos también de la música, que saben que tengo mi proyecto Nueva Crónica Latina y eso se publica, yo tengo una empresa que me maneja todas las redes sociales en el mundo. O sea, yo estoy en todas las plataformas musicales con una empresa que le pago, porque yo no voy a estar poniendo, eso es lo que hacen ellos. No es que ellos en CapCut y en el otro ponen cada uno, no. Hay una sola empresa a nivel mundial. Oye, ¿usted cómo sabe? Que le dan y ellos se la ponen, se lo garantiza que se lo van a encontrar. ¿Cómo sabe, llegó el anuncio de ese lanzamiento en Spotify, imagínense, el hombre está en lo que está. Ahora bien, ¿nuestros candidatos en materia económica están en lo que deben estar? Bueno, te digo que la mayor parte de los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales tienen un modelo muy viejo, no se han dado cuenta que el país cambió, y entonces siguen con ese esquema clientelista, aunque dicen que no son clientelistas, pero son clientelistas, y luego no tienen estrategia, porque no tienen planificación, o sea, no tienen plan, simplemente están para llegar, y luego cuando alguien te dice, mira, cuando llegue al gobierno vamos a hacer una mesa para poder discutir lo del seguro social. Entonces, que tú quieres ser presidente y no tienes ni un solo plan. O sea, no planifican, y no planifican no porque no pueden, sino porque no quieren, porque están convencidos que el mercado es eficiente y que una mano invisible hace que todo, lo cual es falso, porque nos damos cuenta que así no funciona la economía. Ya todos los países regresaron a la planificación.
no ahora, regresaron hace 15 años. Y nosotros tenemos el mismo ministro de hace 20 años con un modelo de hace 20 años. ¿Veremos en los debates algo diferenciador realmente en el aspecto económico, señor Argote? Bueno, yo espero que sí, yo estoy seguro que sí, porque es evidente que nosotros necesitamos un plan diferente, algo totalmente diferente, un nuevo camino. Entonces, si ese camino existe y tenemos la posibilidad en donde están justamente sectores que son jóvenes, que son nuevas personas, que son buenas mentes, gente con prestigio, no como dice ahí uno de que no, que se perdieron gente valiosa. Y la gente valiosa ya, o sea, dejen a la juventud que entre, que hayan nuevas perspectivas, que haya un cambio radical. La juventud va a ser el voto país decisivo de estas elecciones, a su juicio. ¿Cómo? La juventud va a ser el voto decisivo. Sí. La juventud va a ser va a tomar la decisión. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la juventud salió por decenas de miles a las calles, y la experiencia en todos los países es que la gente cuando sale a la calle y triunfa va a votar. Y los que estuvieron en la calle con la juventud solamente fueron dos, que fue Lombana y Maribel Gordón. Pero Maribel Gordón tiene una posición ideológica, digamos, ajena a la mayoría de la población. Entonces, ¿quién queda? O sea, la mayor cantidad de los jóvenes van a votar por Lombana. Usted me ha llevado casi todo el discurso, me metió de que un camino nuevo y ahora terminó en Lombana. Sí. Usted como que me está induciendo el discurso. Bueno, yo lo he dicho públicamente, yo estoy apoyando. Y he salido en fotos con Lombana. La semana pasada salió con uno. Yo lo vi. Sí, tomé la decisión en el momento que Lombana llegó a la conclusión de que no iba, que iba a establecer un modelo que para mí es el principio. El asunto de un seguro social solidario, fundamentalmente solidario, que es mi posición. O sea, que no iba a ser individualista, ni iba a privatizar seguro, porque en lo demás yo estaba de acuerdo. O sea, una economía fundamentalmente ligada a la logística, que es lo que nosotros, y a construcción. ¿Usted qué hace allí? ¿Qué es lo que sabemos hacer nosotros? ¿Usted le aporta como asesor o cómo es la cosa? Sí, cómo no. Ah, bueno, porque en la pasada elección usted estaba con Ana Matilde. Y sigo apoyando a Ana Matilde al supuesto de diputada. Yo creo que Ana Matilde es una excelente diputada, eso no lo tengo que decir yo, ella lo ha demostrado. Pero ahora, esto que usted nos acaba de decir de los planteamientos de Lombana en el tema seguro, en el tema, el otro que me añadió allí, que era... Ahí se me fue. ¿Seguro social? Sí, el seguro y el otro tema ahí que me añadió. Él no es el único que lo ha dicho, pero ¿qué haría la diferencia entre que varios candidatos te propongan lo mismo? ¿Qué haría la diferencia para usted? Bueno, realmente yo no he visto, salvo mi colega Maribel Gordón, todos los demás no han dicho que están por el sistema solidario. Yo creo que todos van a usar medida paramétrica, por eso dicen que después de las elecciones hacemos otra mesa. Pero lo que hace la diferencia no solamente es una candidatura nueva que no está ligada a partidos políticos tradicionales, con gente aquilosada que no cambian, sino el equipo de trabajo que tiene acompañándolo, que son gente que en un momento saldrán todos o algunos, pero son personas que nosotros sabemos que tienen gran prestigio en este país, que no han sido parte de esta corrupción que se ha dado, porque como he dicho muchas veces, mira, aquí se necesita planificación, se necesita estrategia, pero con estos niveles de corrupción no hay estrategia que valga. Y hay estrategias para enredarlo. Estrategias que lo endulzan así como las víboras van haciendo ese gesto. Estas son unas víboras, hasta con 7 cabezas. Señor Argote, que le vaya bien aquí con mi varita mágica. Riquitinqui, riquitinqui, que le vaya bien. Igualmente, y nosotros gracias haremos por la invitación. ¿Usted se imagina que yo tuviera el poder? Wow, Dios sabe por qué no me lo dio. De con esta plumita convertir a alguien en un sapo, en una cucaracha. Oiga, ¿usted vio la película? Y después yo pasar por encima y aplastarla. ¿Usted vio la película Mentiroso, Mentiroso? Sí, la de... ¿Se acuerda? Dice que no podía, no podía mentir. Esa es la de Jim Carrey, ¿no? Sí, ¿usted se imagina que nuestros políticos cayeran en esa fase? De que Ay, Dios tuvieran mío. que hablarnos... ¡Guau! Se muere de la risa. Yo me imagino a Rómulo. Oiga, pero usted la tiene con Rómulo, ya lo mencionó 2 veces. Porque el problema es que el gran problema aquí es que si
se regresa a hacer algo que yo se los dije. No pasen la línea. Pasaron la línea y ya la minera no va. Y eso lo decidió la población en la calle. Y Rómulo pretende renegociar y regresar la minera a Panamá. Y aquí va a haber una explosión social que nadie va a poder hacer Discúlpeme, negocio. yo entrevisté a Rómulo y él dijo que no, que ya la población había hablado de eso y la minera nada que ver. Eso fue lo que ¿Te él dijo. acuerdas de en la una- película que acabas de mencionar, no? Mentiroso, ¿verdad?